¿Cómo debemos esperar? Pues ya sea que vayamos a hacer alguna compra o que estemos enfrentando alguna emergencia, lo que no queremos escuchar es espera. A nadie le gusta esperar, ¿verdad? Lo queremos ya mismo. Y vivimos en un tiempo en el que ya se ha vuelto más y más relevante, porque casi todo lo que queremos hoy podemos tenerlo muy rápido. Hace un tiempo teníamos que pensar en esperar un mes para algo. Luego se redujo a 2 semanas, luego a 1. Ahora es casi un día. Y a veces puede obtenerlo el mismo día. Vea en qué desastre moral estamos en este país, porque la gente no está dispuesta a esperar sexualmente hasta casarse. Todo el mundo lo quiere todo ya. Y uno pensaría que por fin hemos llegado a la conclusión de que está bien tener todo lo que queramos y cuando lo queramos. Dios no lo hizo así. Sabía que esperar es muy, muy importante. De lo contrario, no lo hubiera dicho tantas veces en la Biblia para recordárnoslo. Y en el Salmo 27, por ejemplo, en este Salmo 27, el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora, ¿por qué habría de decirlo así? Porque sabe que a veces no es fácil esperar. No es fácil, por ejemplo, si hemos esperado algo por mucho tiempo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, esfuérzate. A veces se necesita fortaleza solo para esperar. Y dice: aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿En qué aspecto de su vida se le dificulta más tener que esperar? ¿En qué aspecto? ¿Se trata de una relación con alguien o se trata de dinero? ¿O en cuál relación de su vida tiene más problemas solo por tener que esperar? Cuando pienso en cuántas veces Dios habla de esperar, veo que esperar es muy importante, por lo que a Dios respecta. Es importante en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual también. De hecho, una de las lecciones clave en la Biblia es aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos insta a esperar? Sin embargo, no nos gusta esperar. Preferimos obtener las cosas ya mismo, pero creo que todos tenemos suficiente sabiduría para saber que es mejor no tener algunas cosas cuando queramos. A veces tener algo de inmediato no es sabio. Quizás no estemos listos. Por ejemplo, hay cosas que son peligrosas. Algunas son peligrosas no solo físicas, sino también emocionalmente. Así que hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que esperar es más que una simple idea. Es un principio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos exhorta Dios a esperar? Y pensémoslo, lo hace tan sencillo al decir: aguarda a Jehová. Luego fíjese en la siguiente frase: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que es su manera de decir: a veces no será fácil esperar. Escúchelo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habría Dios de decirnos que esperemos por lo que sea? Porque sabe que esperar tiene grandes ventajas. Es bueno no tener todo cuando lo queremos. Es bueno esperar por algunas cosas. De hecho, algunas se vuelven mucho más valiosas cuando hay que esperarlas. Vivimos en un tiempo en el cual, cuando queremos algo ya, podemos tenerlo ya. Más o menos así es. La mayoría de las cosas podemos tenerlas ya. Pero hay consecuencias, y pagar esas consecuencias no suele valer la pena por lo que queremos. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios. Y al pensar en eso, considero algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vayamos a Isaías capítulo 40 por un momento, y que veamos algo en este pasaje. Isaías 40, escuche esto: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucede? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un seguidor de Cristo aprende el principio de esperar en el Señor, aprende uno de los principios más importantes en la Biblia. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis. Esperar en el Señor no es una idea popular, no es un principio fácil, pero es imprescindible si uno quiere ser la persona que Dios quiere que sea. Si uno quiere hacer lo que Dios quiere, aprender a esperar en Él. Hay algo en ese sencillo principio, esperar en el Señor. 4 palabras. ¿Por qué es tan importante? Pregúntele a Dios. Puede comenzar en Génesis. Pregúntele a Dios si infringe su advertencia de esperar, siempre se paga un precio. Quiero repetirlo. Cuando infringimos ese principio y nos adelantamos a Dios, no esperamos en Él, siempre pagamos un precio. Por eso, tantas veces, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En Salmo 37, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, Dios nos dará lo que nuestro corazón necesite y desee, si esperamos por su tiempo. Dios es bueno, y a veces pensamos, pues si no lo tengo ya, ¿cómo que Dios lo olvidará? Pregunto, ¿qué es lo único que olvida Dios? ¿Qué es? El pecado perdonado lo olvida. A veces la gente nos pregunta, pues ¿por qué has esperado tanto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué esperas por esto, por aquello y por lo otro? Porque si somos sabios, esperamos hasta escuchar de Dios. Ahora pensemos en la gente al orar y digamos que sin duda todo el mundo ora en la noche antes de dormirse. ¿Ora por algo que quiere que Dios le ha advertido? Ahora no. Cuando ora y le pregunta a Dios por alguna compra y dice, bueno, Dios no me ha detenido, así que debe estar bien. Suena como un adolescente. Así no es, no se trata de eso. Si le pregunta algo a Dios, mucha atención. Si le pregunta a Dios, está obligado a esperar a que Dios le dé permiso para hacerlo. ¿Cuántas veces dice, espera en el Señor? ¿Cuán sabio es esperar en el Señor? Y pensemos en esto. ¿Cómo espera la mayoría de la gente? Espera con impaciencia, o sea, se queja al respecto, se lo cuenta a otros, se lo dice a Dios y se queja con Él porque aún no lo ha hecho. Espera con nervios. Oh Señor, ¿lo recibiré o no? ¿Harás algo, Señor? Ayúdame. O espera con quejas. Piense en esto, piense en Dios observándolo mientras ora y le pide algo, pidiéndole y quejándose todo el tiempo por no habérselo dado todavía. Y también hay personas que esperan cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no lo haces ya? Piense en algo que le ha pedido a Dios en su vida y Él no lo ha hecho de inmediato. ¿Cuál fue su reacción? ¿No lo cuestionó? Piénselo. ¿Acaso no cuestionó su juicio? Pues, ¿por qué no ahora? Consciente en su corazón de lo ilógico que es esto, lleva una petición ante Dios de algo que es válido y Dios no se lo concede de inmediato. Luego usted vuelve y dice, bueno Señor, ¿qué estás esperando? Y no puede pensar en ninguna buena razón de por qué Dios no se lo ha dado aún. ¿Y qué pasa? Comienza a quejarse. En el fondo sabe que Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, Dios es bueno, maravilloso, admirable, muy generoso, al darnos a todos más de lo que merecemos. Pero cuando no obtenemos algo que queremos, venimos a quejarnos. Deténgase a pensar. ¿Le privaría Dios de algo bueno para usted? No. ¿Lo retendría si algo fuera el momento propicio? No. Deténgase a pensar. Cada vez que Dios nos priva de algo, lo hace por sabiduría, amor y
por nuestro beneficio. Él sabe que luego es mejor. Más adelante estaremos listos. Más adelante estaremos preparados para eso. No siempre estamos preparados para todo lo que pedimos. Y le diríamos eso a nuestros hijos o nietos. Diríamos, hay cosas para las que no estás listo. Y al mismo tiempo le pide algo a Dios y Él no se lo da cuando quiere, así que lo cuestiona. Mire, piense en todas estas actitudes: impaciencia, nervios, quejas, dudas, frustración, irritabilidad, y esperamos afligidos. ¿Qué ha estado pidiéndole a Dios que Él no le ha concedido? No puedo decirle cuán importante es esperar en Dios, porque es la clave para la forma en que Dios opera. No recuerdo nada que le haya pedido a Dios y recibido de inmediato. Y mire, a veces no estamos listos, a veces pedimos lo correcto, pero Dios sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y nos quejamos de Dios, porque no nos da lo que queremos, cuando no se trata de que no nos lo dé, sino que espera a que estemos listos. A veces espera hasta que nos demos cuenta de que Él es la fuente de lo que buscamos en la vida y nadie más. A veces quiere enseñarnos que no necesitamos eso. Creemos que necesitamos eso. Dios sabe que no, y sabe que eso sería de tropiezo en nuestra vida. Dios sabe que tiene algo mejor que eso. El no estar dispuestos a esperar nos hará caer en problemas, en dudas de todo. ¿Y qué dice Dios? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, y pensemos en cómo esperar. Espero que tome notas. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar con paciencia. Hay que esperar pacientemente. Y pienso en cuántas veces se nos advierte en la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escucha esto, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. O sea, seremos bendecidos si esperamos por lo que sea que estemos buscando y por lo que necesitamos en la vida, si esperamos el tiempo de Dios. Ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Sabemos que es más sabio que nosotros. Por lo tanto, lo que sea que le pida, sin duda, sé que Dios sabe cuál es el tiempo propicio, el mejor. Preste atención. Dios sabe que si lo recibo antes de tiempo no lo disfrutaré. Él sabe que si lo recibo en el tiempo propicio, lo disfrutaré por el resto de mi vida. No hay muchos principios bíblicos más importantes que aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar en quietud. Escuche este salmo, el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. Lo que significa es esto: dejo de quejarme. Espero callado y dejo de quejarme. Gracias, Señor. Sé que en tu tiempo dado, en tu buen tiempo, proveerás justo lo que estoy pidiéndote. Y desde luego, esperamos con fe en Dios. Es decir, esperar no significa que no digamos nada, sino que esperar es confiar con fe activa en Dios. Confío en ti, Señor. Es decirle, confío en ti, Señor. O sea, no me angustio por eso. Si me angustio, no estoy confiando, pero quiere que esperemos con confianza en Él. Fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Diría usted que es una persona de fe? Piense por un momento en su vida de oración. En primer lugar, ¿ora a diario? Si no lo hace, se meterá en problemas. Todos necesitamos hablar con Dios a diario. ¿Ora con paciencia? ¿Cuántas veces he escuchado esto? Pues le pregunté a Dios al respecto y oré varias veces
y no creo que Dios me haya escuchado. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios? Piénselo. ¿Qué tiene que hacer Dios en su vida para asegurarle que está escuchándole sin decirle nada audible? ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede confiar en que Dios cumple su palabra? ¿No basta con eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No siempre hoy, ni en una semana, ni en un mes, pero estoy dispuesto a creerle a Dios, porque sé que lo que pido es bíblico, es correcto, es bueno, es la bondad de Dios. Me siento libre al respecto. Pero el tiempo, ¿por qué tenemos que esperar? Recordemos esto. Dios en su sabiduría y en su amor siempre tiene una razón específica para que esperemos por algo que pedimos en particular. Pero preste atención, solo vemos lo que tenemos enfrente. Dios no solo ve eso, sino lo que hay más allá, y más allá, y más allá. Y ve el efecto que tendrá en nuestra vida, bien sea que esperemos o no. Así que esperar es un principio bíblico muy importante. Hay que esperar con esperanza. Escuche esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. A veces hay situaciones en las que creemos que es indispensable tener esto o aquello ya mismo, cuando en verdad eso no es cierto. Este es un principio bíblico. Esperar hasta que tengamos el permiso de Dios para tomar decisiones serias. O sea, muchas decisiones no son grandes, son pequeñas, pero son serias debido a las consecuencias. Si solo veo de aquí hasta allá, no lo veré. El Espíritu de Dios vino a su vida en el momento en que aceptó a Cristo como su Salvador. Una de sus razones principales para venir a su vida fue sellarle como Hijo de Dios, pero también para darle guía y dirección. Ese es uno de sus principales fines, dar guía y dirección en un mundo vil, pecaminoso y malvado. Lo que tenemos es a Dios en nuestro espíritu para darnos guía y dirección en cuándo decir no, cuándo sí, cuándo ir por aquí y cuándo ir por allá. Es insensato tratar de vivir en este mundo sin Dios y sin escucharlo. O sea, la oración debe tener prioridad en nuestra vida. Cada día, la prioridad de nuestra vida debe ser nuestro tiempo a solas, con Dios en quietud. Un buen momento para eso es al comienzo del día. Hay gente que trabaja bajo ciertas circunstancias a diario en la oficina. Entran a una fosa de tentación, entran a una fosa de maldad, vileza, lenguaje profano y todo lo demás. Pero trabajan allí y deben estar allí en este punto en particular de sus vidas. Uno no puede ir al trabajo donde sea que trabaje olvidándose de Dios y hacer lo que le plazca. Debemos ser sensibles a nuestro entorno, cuidadosos con lo que veamos, con lo que escuchemos o no, y con quienes traten de influenciarnos de algún modo. Esperar en el Señor, esperar con fe, en quietud, con paciencia y esperanza. Hubiera yo desmayado, esperar con valentía. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mire, Dios sabe que para ciertas cosas se necesita valentía para esperar. Se requiere valentía para esperar, tenemos que esperar, aunque no queramos hacerlo. A veces no podemos ni pensar en una razón por qué Dios no habría de hacerlo ya mismo. Si algo he escuchado mucho como pastores, bueno, ¿qué está esperando Dios? Puedo darle toda clase de respuestas, pero la verdad es que Dios está esperando, espera con un corazón lleno de amor, para darnos lo que esperamos si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo recibiremos, pero Dios espera hasta que sea el momento indicado. Así que deseo que piense en esto. Le daré 15 segundos para que piense en algo. ¿Está listo? Quiero que piense en algo que le ha pedido a Dios. Quizás sea algo para alguien más o para usted. ¿Y cómo?
Le daré 15 segundos para que responda. ¿Cómo ha reaccionado a sus peticiones a Dios? Tiene 15 segundos para pensarlo. Muy bien. ¿Ha esperado en Dios con valentía, con paciencia, consciente de que Dios siempre quiere lo mejor para usted? Es decir, ¿espera con paciencia a que Dios conteste su oración? ¿O acude a Dios una y otra vez diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios mío, he orado por esto y he pensado en esto, ¿por qué no? Y esta es su respuesta, porque te amo. Esa es la razón. Dios no nos privará de nada que sea bueno para nosotros, que sepa que necesitamos, que esté bien tenerlo, disfrutarlo, no desobedecerlo, ni idolatrarlo en nuestra vida. Hay cosas que nunca obtendremos, pues Dios sabe que se harán dioses en nuestra vida. También hay que esperar firmes en la palabra de Dios. Escuche, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces, ¿cómo espera? Ahora recordemos que una de las razones por las que hay que esperar es por el pecado en nuestra vida. Dios sabe captar nuestra atención. Cuando hay algo indebido en nuestra vida y le pedimos algo más a Dios, estamos pensando, pues por aquí hay algo que necesito. Y Dios dice, pues por aquí está la razón por la cual no puedes tenerlo ahora. Cuando trates con esto me encargo de aquello. Mientras no arregles esto, no haré aquello. El pecado es una barrera para la bendición. Si queremos la bendición de Dios y acortar el tiempo, debemos ver nuestro corazón y asegurarnos de que esté limpio. Si nos sometemos a su voluntad y queremos lo que Dios quiera, lo más probable es que recibamos nuestra petición. Pero deseo que veamos que Dios no pierde ni una sola oportunidad para enseñarnos a confiar en Él. No importa si tiene 21 o 81 años, Dios siempre está en el proceso de enseñarnos a confiar en Él. Quizás todos aquí, sin excepción, diríamos que hay algo por lo cual estamos orando, confiando, esperando en Dios. ¿Espera usted con paciencia, en quietud, con fe, con esperanza, con valentía, con confianza? ¿Está esperando? ¿Confiado en que Dios escuchará y contestará? ¿O ha puesto Dios algo en su mente en los últimos 25 minutos de lo cual quiere que se ocupe? Lo más probable, si algo le vino a la mente, que tiene que ver con algo que le ha estado pidiendo a Dios, esto es lo que Dios está señalándole. De eso debe ocuparse si quiere que Dios conteste su oración. Dios contesta oraciones y Jesucristo lo hizo muy sencillo en el Sermón del Monte al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que tenemos las promesas, entonces mucha atención. Obedezca a Dios, escúchelo y véalo actuar. Y Dios actuará. Amén. Padre, gracias por la sencillez de tu palabra. No hiciste que fuera difícil de entender para nosotros. La hiciste sencilla y clara para que escuchemos con más atención. Escucharemos para discernir tu voluntad de la nuestra. Quieres edificarnos, no en una sola respuesta, Señor, sino sabemos que te deleitas en conceder los deseos de nuestro corazón. Quien sea que esté hoy aquí orando por lo que haya en su corazón y batallando porque aún no ha sucedido, dale entendimiento ahora mismo que vendrá la respuesta, si es tu voluntad. Vendrá en tu tiempo, si te obedecemos, seguimos tu palabra y confiamos en ti. Te amamos porque nos amas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la Biblia.
¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, que nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo, la verdad, a Adán y Eva, dijo, si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que Él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen, sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice, ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo,
y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta: ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló, o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz,
resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre, y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga: bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él, y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40 versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta: ¿qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice: de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara.
eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree. No. Eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes. Y la razón es esta. Pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado
en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales. Dios no nos da el mismo mensaje, pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida y las llamo zarzas ardientes porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo, no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo, bueno, sí es Dios, pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto. No espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas orando una noche y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio, lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto. Lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, a Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije, ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama, y diciendo, Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar. Y dije, Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho, te voy a mover. Y yo pensé, pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté, ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras, septiembre. Era abril, y pensé, ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar,
y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo: Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo: quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije: ¿qué es? Y me contestó: necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije: olvídalo, no tengo ningún interés en ir a Atlanta y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo: bueno, oraría al respecto, y le contesté: sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono, y cuando colgué el teléfono rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche. Esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana, y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres que controlaban todo se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije: ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha. Dijo: esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia, y la iglesia comenzó a crecer, y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí, porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo, y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles. Y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán, ven, ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron, caminé y abrí la Biblia. Y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar. Querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía. Y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban
y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto, ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran, diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego, Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé, Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo. No me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención. Así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera, tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen. Y la mañana siguiente me levanté y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo, no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no. Pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron, Stanley, vas a obedecer a Dios. Y dije, sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones.
Así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Querremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá, pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí, como individuos, sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre y cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto. Tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda?
Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios, y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén.